Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Qué bueno que es el Señor, qué fiel y justo que es nuestro eterno y maravilloso Dios. En esta mañana, hermanos, continuamos entonces con la enseñanza que estamos llevando a cabo sobre la verdadera guerra espiritual. Y vamos a orar, hermanos, en esta mañana entonces para presentar delante de nuestro amado y buen Dios esta última enseñanza de esta semana para continuar, si el Señor así nos lo permite, el día martes. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Padre. Queremos agradecerte por tu amor, por tu gracia. Queremos agradecerte, Señor, por darnos un día más, Padre, para vivir. Queremos, Señor de la gloria, agradecerte por darnos la bendición, Señor de la gloria, de adorarte. La bendición, Señor de la gloria, de venir ante tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos ayudas, Señor. Gracias, amado y buen Señor Jesucristo, porque tú eres el único, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos permites, Señor, poder crecer en el entendimiento y en la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Amado Dios, ayúdanos y guíanos, Señor, en esta mañana y permite, Padre Celestial, que podamos hoy darte a ti la gloria, que podamos darte a ti la honra, Señor, que te entreguemos a ti lo que es tuyo, el poder y el imperio, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos que en esta mañana han sacado de su tiempo, Señor, para compartir la palabra, Padre. Qué bendición, Señor. Qué gran bendición, Señor. Amén. Muy bien, hermanos queridos, en esta mañana, entonces, vamos a ir a nuestro texto. El día de hoy estaremos compartiendo, hermanos, Segunda de Corintios, un texto que ya vimos, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Recordemos que el apóstol Pablo hace una defensa a su ministerio, ya que algunos hermanos falsos querían no reconocer lo que el apóstol Pablo hacía. En el capítulo 11 de este mismo libro, el apóstol Pablo presenta sus credenciales como un verdadero apóstol. Mas, sin embargo, cuando leemos desde el versículo 3 al 5, podemos ver, hermanos, el apóstol Pablo tuvo una lucha y él presenta esta lucha o esta guerra espiritual con las armas de Cristo y en la mente. Y vamos a verlo así, hermanos. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a mirar dónde se libra la guerra espiritual. Vamos a hacer un análisis más profundo y vamos a mirar cosas importantes sobre el campo de batalla que es la mente. Entonces, hermanos, leemos por favor 2 Corintios 10 del versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las Sagradas Escrituras indican que la mente es un campo de batalla. El apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto mejor, habla de tres cosas de suma importancia.
Primero la batalla, y esto lo vemos en el versículo 3 y en el versículo 4, donde dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos. Mire esta palabra que da a entender o habla de una milicia, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo entonces habla de tres cosas. Primero, la batalla. Segundo, el lugar donde se lleva a cabo la batalla. Y esto lo encontramos en el versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se libra la batalla? En la mente, hermanos. Y lo tercero que el apóstol Pablo habla, que es de suma importancia, es el objetivo de la batalla. Mire el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El apóstol Pablo entonces nos indica dónde se libra la guerra espiritual. Pero además de esto, hermanos, también nos habla de cosas importantes sobre el campo de batalla que es la mente. Y en primer lugar vemos que la mente del ser humano es el lugar donde Satanás envía dardos para atormentar. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque es allí donde se alojan todos nuestros recuerdos, tanto del pasado y los pensamientos del presente. En ocasiones, queridos hermanos, Satanás nos atormenta con el recuerdo de nuestro pasado o también con situaciones del presente. Él actúa con dardos satánicos, por ejemplo, hermanos, de dolor, trayendo a nuestras vidas recuerdos tristes, con acusaciones de otros, como vivió el apóstol Pablo, mentiras, separaciones traumáticas, calumnias, etcétera. Y estos recuerdos, pues lo que hacen es causar tristeza. Y es ahí cuando Satanás utiliza dos de sus peores mentiras para que nuestra mente viva precisamente cauterizada. Aunque sabemos que tenemos a Cristo y el Señor está con nosotros, cuando Satanás envía estos dardos, podemos, hermanos, apreciar dos de sus peores mentiras. La primera, la depresión. ¿Cuántas personas cristianas, creyentes que aman al Señor, no viven en depresión? Y lo segundo, algo que hoy en día se utiliza mucho en las iglesias, perdón, más sin embargo esto es algo de la psicología y es la mal llamada, perdóneme, es la mal llamada autoestima, cosa que no existe, porque son mentiras de Satanás. La depresión, aunque es verdad, aunque es una enfermedad, Satanás la utiliza y la coloca en nuestra mente como algo que pareciera verdad, pero que no es cierto. Y también la baja autoestima o la mal llamada baja autoestima. ¿Cuántos creyentes todavía hoy en día creen que en Cristo tenemos baja autoestima? Muchos, hermanos. Y esto llamado baja autoestima bíblicamente no existe. Ni la baja autoestima ni la alta autoestima. Más sin embargo, algunos, yendo a Romanos capítulo 12, quieren como pensar que es así. No olvidemos, hermanos, que al vivir conforme a Cristo y al vivir conforme a su palabra, seremos atacados en nuestra mente las 24 horas del día. Y esto, hermanos, también ocurrirá muy posiblemente cuando estemos descansando. Entonces, lo primero que le estoy mostrando a usted es que la mente del ser humano es el lugar donde Satanás envía dardos para atormentarnos. En segundo lugar, el ser humano sin Cristo tiene una mente reprobada. El ser humano sin Cristo tiene
una mente reprobada. Y esto lo encontramos, hermanos, o podemos verlo más claramente en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada significa que no tiene aprobación de parte de Dios. Y es lamentable decir que un gran porcentaje de seres humanos, por no tener en cuenta al Señor y su bendita palabra, han sido entregados por Dios mismo a tener una mente reprobada. Es decir, Dios, en su soberanía, ha determinado que el ser humano carece del temor suyo y santidad. Por esto, los ha entregado a una mente que por más que se esfuercen humanamente, no alcanzarán jamás a agradar al Señor. Porque como están sin Cristo, pues tienen una mente totalmente reprobada. La única manera de volver, hermanos, nuevamente al Señor es a través de un verdadero y genuino arrepentimiento. Y para que se dé un verdadero arrepentimiento, se necesita que haya una clara exposición del Evangelio del Señor. Una persona no puede venir a Cristo si no se le presenta el Evangelio. Tampoco repitiendo una oración. Recuerde que esto se le conoce como la doctrina del decisionismo. Y es cuando algunos hermanos, pues, de buena fe, llaman a las personas para que levanten la mano cuando llegan a su iglesia por primera vez y les hacen repetir una oración de fe. Cosa que, por supuesto, hermanos, ellos creen o piensan que en el momento de hacer esto, inmediatamente el Señor viene a morar al corazón de esas personas y como por arte de magia son cristianos. Y esto pues no es así. Se debe predicar, hermanos, un verdadero evangelio. Se debe exponer a la persona frente a su pecado, frente a Dios. Y también, hermano, después de que se les ha expuesto frente a esta condición tan terrible, se les presenta a Cristo como la solución. Ahora bien, hermanos, si pedimos perdón a través del arrepentimiento, por su gracia salvadora y misericordia, seremos perdonados y librados de tener una mente reprobada. Hermanos amados, el ser humano sin Cristo siempre estará muerto en sus pecados, en sus delitos, y su mente será reprobada. Vemos también que en el Nuevo Testamento claramente se enseña que tenemos enemigos espirituales. ¿Y dónde podemos ver esto, hermanos? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos involucrados en una batalla espiritual, la cual debemos luchar mientras estemos en este cuerpo. La lucha que realmente tenemos es contra toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Y se debe aclarar, hermanos, que tanto los ángeles caídos, es decir, los demonios, como los ángeles que sirven al Señor, ellos están sujetos a su palabra, están sujetos a su poder. Ellos fueron creados por mano y por mano del Señor, por supuesto, y por lo tanto no pueden hacer algo si Dios no lo permite. Recordemos, hermanos, que nuestros enemigos no son los seres humanos, sino los espirituales. Pero también debemos recordar, como lo hemos venido diciendo, que Cristo de la cruz venció a estos enemigos. Número 4, hermanos, vemos las falsas enseñanzas que afirman que existen demonios específicos asignados por Satanás o regiones geográficas. Antes de continuar, quiero recordarle que estamos viendo cosas importantes
sobre el campo de batalla que es la mente. Y en primer lugar, estamos diciendo que la mente del ser humano es el lugar donde Satanás envía dardos para atormentarnos. En segundo lugar, estamos diciendo que el ser humano sin Cristo tiene una mente reprobada. En tercer lugar, hemos dicho que el Nuevo Testamento claramente enseña que tenemos enemigos espirituales y estos, por supuesto, son reales. Y número 4, falsa enseñanza, o existe una falsa enseñanza que afirma que existen demonios específicos asignados por Satanás a regiones geográficas. Debemos tener cuidado, hermanos, con esto, porque en la actualidad hay una falsa enseñanza que afirma que existen demonios específicos asignados por Satanás a regiones geográficas específicas, de tal manera que han publicado manuales con nombres de demonios sobre cada zona. Pero la pregunta, o las preguntas, mejor, que debemos hacernos son las siguientes. ¿De dónde sacaron ellos tanta información? ¿Quién proveyó esta información? Es por esto, hermanos, que en la actualidad observamos en la internet o en la televisión internacional pastores y líderes, y los pongo entre comillas, junto a un grupo de personas atando al demonio más importante de cada país o de cada ciudad. No voy a decir el nombre de aquel programa o el nombre, hermano, de ese canal, pero creo que en alguna oportunidad lo hemos visto. Permítame ilustrarle algunos ejemplos. Por ejemplo, en México, un país bastante católico e idolátrico, algunos amarran el demonio de la Virgen de Guadalupe y estos le ordenan que se vaya. Aquí en Colombia, algunos atan al Cristo caído de Monserrate, lo sacan fuera de allí en sus oraciones o en sus proclamaciones. Pero creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que este Cristo caído todavía sigue allí caído. En la 1 de mayo, estamos hablando aquí en Bogotá, en Colombia, en la 1 de mayo, existe una zona llamada la zona gay. Y algunos cuando pasan por allí en su colectivo, en su carro, atan el espíritu de la homosexualidad. Y como yo le decía ayer, le pregunto lo siguiente: ¿la homosexualidad ha cesado a través de estas proclamas? Respóndase usted mismo. Quiero que me preste toda su atención. La Biblia no afirma, la Biblia no dice nada sobre estas prácticas. En el Antiguo Testamento existe tan solo una pequeña referencia, pero realmente es muy pequeña la referencia que existe, la cual no tiene ningún sustento. Vamos a ir al libro de Daniel, si usted lo puede buscar, libro de Daniel, y vamos a ver algunos versículos. Versículo del 11 al 13, libro de Daniel, capítulo 10, que es el libro que estamos actualmente leyendo, versículo 11 al 13. Dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear
contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora, hermanos, aquí hay dos argumentos claros, los cuales el libro de Daniel está hablando. Primero, si Satanás ha llegado a asignar demonios sobre zonas geográficas que realmente no es claro en la escritura, lo que sí se demuestra aquí, a través de la lectura de Daniel, es que el que luchó contra el príncipe de Persia fue el arcángel Miguel, no Daniel. Vuelvo y repito, en Daniel capítulo 10, del versículo 11 al 13 y del 20 al 21, lo que queda claro es que el que luchó contra el príncipe de Persia fue el arcángel Miguel, no Daniel. Y usted puede, por supuesto, ver que Daniel nombra al arcángel Miguel, que es el ángel principal en el cielo. Y hay bastantes versículos que lo muestran, pero esta no es nuestra enseñanza. Y segundo, si Satanás realmente hubiera asignado demonios en zonas geográficas, pues por la palabra realmente no veo una orden de parte de Jesús para ir y hacer guerra contra ellos, y mucho menos atarlos. Recordemos, hermanos, que una regla muy importante de la sana enseñanza, o de la sana interpretación, mejor, de la interpretación bíblica, es nunca basar una doctrina sobre un pasaje, aislado en la Biblia que no sea claro. Por ejemplo, hermanos, si en el Antiguo Testamento esta doctrina no tiene fundamentación en el Nuevo Testamento, no se puede tomar como una doctrina clara o como una enseñanza clara. Es decir, no podemos afirmar que estamos llamados a atar y desatar demonios sencillamente porque no hay fundamentos escriturales. Vuelvo y repito, la guerra espiritual no está basada en ponernos unos guantes y comenzar a lanzar golpes al aire, y mucho menos ponernos como cabezas huecas a gritar diciendo: derribo el espíritu de homosexualismo, derribo el espíritu de lesbianismo, etc. Pregunto, hermanos, ¿cuántas veces usted, estando muerto espiritualmente, ató esos demonios? De pronto muchas veces. Y le hago otra pregunta: ¿y si acabó el homosexualismo o el lesbianismo o la pornografía o la fornicación o el adulterio a través de esas declaraciones? No. Creo firmemente, hermanos, que por gracia el Señor nos sacó de allí, ya que estábamos totalmente desubicados. En segunda de Timoteo, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, el Señor nos habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y allí podemos ver cómo será el carácter de ellos. Dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Hermanos, estos hombres son los que hoy en día están tergiversando el evangelio en sus iglesias locales. Aparentemente, hermanos, mostrando una guerra espiritual de la cual sí existe, por supuesto, pero no como ellos la quieren mostrar, sino una guerra espiritual, la cual luchamos todos los días, hermanos queridos, en nuestra mente. En el libro de Romanos capítulo 8,
en el versículo 5 y 6, miren lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Para finalizar, hermanos, Dios en su gloriosa soberanía tiene el control de cada una de las cosas, tanto en lo visible como en lo invisible. Por lo tanto, hermanos, no debemos temer. Y no debemos temer sencillamente porque nuestro precioso Señor Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz por medio de su muerte sustitutiva. Y a nosotros como creyente, entonces, ¿qué nos corresponde? Estar alerta, hermanos. Estar alerta. Cuando llegue un pensamiento a tu mente, querido hermano o querida hermana, lo que tienes que hacer es usar las armas de la milicia, las cuales no son carnales sino espirituales, y las cuales encontramos en el libro de Efesios capítulo 6. Y estas son la oración, la palabra. Estas son, hermanos, el sometimiento a Cristo, el ayuno, y entender, hermanos, que a través de la oración Satanás será vencido. A través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la palabra, hermanos. Debemos tener la fe en el Señor, que es nuestro escudo, para resistir al diablo, hermanos. Pero no lo hacemos ni declarando, ni atando, ni reprendiendo, ni mucho menos, hermanos, yendo a cultos donde se harán guerra espiritual, y las personas lo que harán realmente al final o después de 1 o 2 horas de estar pisoteando, de estar dando golpes al aire, es salir cansados, hermanos. Dios nos ayude y Dios nos permita realmente, hermanos, ser muy fieles a la palabra y poder tener un discernimiento claro. Como aplicaciones finales, hermanos, debo decir que sí existe una guerra espiritual, claro, pero muchos la están perdiendo porque su estrategia no es la correcta, no es la bíblica, sino que es irracional y carnal. Y segundo, debemos pedirle al Señor en esta mañana que nos perdone por tanta ignorancia escritural y pedir sabiduría para entender su perfecta e inerrante palabra. Que cada vez que nosotros, hermanos, vuelvo y repito ya para finalizar, tengamos un pensamiento que no viene de parte de Dios. Hermanos, sin ningún temor, oremos al Señor, presentemos esa situación tan difícil, le pidamos al Señor que nos guíe a la verdad del Evangelio, podamos usar santamente las armas que el Señor nos ha entregado, hermanos, que podamos colocarnos en fe, la armadura de Dios, para resistir el día malo y estar firmes, que podamos entender, hermanos queridos, que el Señor es quien nos ayuda, que el Señor es quien ya ganó la batalla y por lo tanto nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y que también entendamos, hermanos, que hay un grupo de personas que viene detrás de nosotros a la cual también debemos enseñarle correctamente la palabra de Dios para que ellos, hermanos, sean sacados de esa ignorancia y puedan entender cuál es la verdadera guerra espiritual. Hermanos queridos, oremos y agradezcamos a Dios en esta mañana. Amado y buen Dios, queremos agradecerte, Dios amado, por esta palabra. Queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes y que nos permitas tener una clara y correcta enseñanza sobre la guerra espiritual. Perdónanos, Señor, por tergiversar tu palabra. Perdónanos, Señor, de la gloria, por pensar cosas que la Biblia no enseña simplemente porque alguien un día nos las enseñó, porque sencillamente alguien un día habló de esos temas y nos parecieron tan interesantes
que sencillamente no hicimos un estudio, sino que tomamos palabra por palabra, versículo por versículo, pensamiento tras pensamiento, y pensábamos, Señor, que así era, y simplemente nunca estudiamos, sino que creímos a ciegas lo que otros decían. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Te pido a ti que ayudes a mis hermanos, que los guíes, Señor, a esta verdad tan profunda del Evangelio. Que entendamos, Señor, que por el pecado hay muchos que en este mismo instante están viviendo atados realmente a pensamientos carnales, a pensamientos que no provienen de Dios, a pensamientos, Señor, de la gloria que los está llevando al fracaso, a la tristeza, a la angustia. Ellos no saben cómo salir de allí porque no se les ha enseñado. Pero permítenos, Señor de la gloria, enseñarles a ellos que nuestra guerra espiritual está en la mente, donde Satanás quiere enviar dardos continuamente, Señor, y que la única manera, Señor, de salir de ellos es teniendo el firme y claro entendimiento de la palabra de Dios, arrepintiéndonos, Señor, de nuestro pecado, volviendo a las Escrituras, reconociendo al Señor reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y caminando en fe conforme a la palabra. Señor de la gloria, ¿cuántos hoy en día son homosexuales por un pensamiento? ¿Cuántas mujeres han caído en el lesbianismo por un pensamiento? ¿Cuántas personas, Señor, están en depresión por un pensamiento? ¿Cuántos, Señor, se han suicidado simplemente por un pensamiento que Satanás ha colocado en su mente, Señor? Hoy oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas. Hoy oramos por nuestros hermanos, sobrinos, primos. Hoy oramos por nuestros hermanos en Cristo, para que les ayude, Señor, y ellos puedan vencer esta guerra en su mente. Amado Señor de la gloria, ayúdanos a entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, Señor. Y permítanos, Señor de la gloria, que podamos vivir conforme a lo que tu palabra enseña. Gracias, Señor, por estos temas, porque son de suma importancia. Gracias, Señor de la gloria, porque hoy hemos podido saber algunas cosas importantes sobre este campo de batalla en la mente, Señor. Ayúdanos a afrontar con carácter y con disciplina cada día estos ataques que el diablo quiere traernos, Señor. No permitas, Señor, que hagamos cosas ilícitas, sino al contrario, llévanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos amados, muchas gracias en esta mañana por haberse conectado. Continuamos avanzando, hermanos, en esta enseñanza. Y si el Señor nos da la vida, si el Señor nos lo permite, y si el Señor en su decreto eterno así lo tiene planeado, nos veremos el día martes, hermanos, para continuar con esta enseñanza. Si usted a bien le parece, hermano, y si el Señor nos asiste de esta forma, qué bueno sería que usted pudiera compartir esta enseñanza con otras personas que de pronto son familiares suyos y que están en iglesias donde ellos piensan de una manera contraria. Hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos guíe realmente a una correcta verdad a través de su palabra. Que el Señor, hermano, nos guarde. Le recuerdo, hermano, que si usted se puede congregar y si su iglesia local está abriendo para los cultos públicos, por favor asista. Los domingos ellos tendrán sus cultos públicos. Qué bueno que usted apoye a su pastor y que usted le aliente a ese querido hermano a seguir adelante. También, hermanos, les recuerdo la importancia de orar los unos por los otros y específicamente orar por aquellos pastores que están enfermos, pastores que están desanimados, pastores que se sienten cansados, pastores que se sienten solos. Qué bueno que usted como oveja pueda alentarlos a seguir adelante.
A veces, hermanos, nos olvidamos de ellos. A veces pensamos que un pastor no se cansa, pensamos que un pastor no se aflige, pensamos que un pastor no come ni se viste. Entonces, hermanos, pues qué bueno que reflexionemos en esto y podamos también servir al Señor. Ame a su pastor, cuídelo, ayúdele y también de vez en cuando fortalézcalo en oración. Hermanos amados, gracias a Dios por este tiempo, porque su Santo Espíritu nos ha asistido en esta mañana, nos ha dado la vida y vuelvo y repito, nos encontramos, si el Señor así le place, el día, martes, hermanos. Hermanos amados, el Señor les bendiga. Gracia y paz. Vestido en su justicia.